Bienvenidos queridos amigos, queridos hermanos y queridos oyentes a nuestro 11º capítulo de Redescubriendo. Es impresionante, ¿verdad?, cómo pasa el tiempo y ya estamos casi terminando lo que es nuestra guía de estudio de la Biblia de este trimestre. Y durante esta semana número 11 y además la siguiente semana número 12 estudiaremos la vida de José, la cual también tendría sus altos y sus bajos, pero de una manera bastante interesante y muy diferente a lo que habíamos estudiado en lecciones anteriores. Y allí el capítulo 37 de Génesis comienza hablando acerca de José, pero lamentablemente no es algo que comienza de buena manera, sino que más bien comienza de mala manera. Y allí en este capítulo vemos que sus hermanos tenían odio y tenían celos hacia José. Y esto era principalmente por tres motivos. En primer lugar, porque su padre lo amaba a él más que a todos los demás hermanos. En segundo lugar, porque Jacob también le había hecho una túnica especial a José, lo cual daba a entender que Jacob quería que José, fuera el primogénito. Y en tercer lugar, José tenía algunos sueños bastante peculiares, podríamos decirlo así, los cuales con su contenido y con su mensaje daban a entender que había una preferencia hacia José. Y de una manera particular señalaban un futuro, al parecer, glorioso para este personaje. Y todo esto fue creciendo y creciendo hasta tal punto en que cierto día en que Jacob envía a José, ¿verdad?, donde sus hermanos que ellos estaban apacentando el rebaño en el campo habían salido lejos, José lo envía, José va allá, y ellos, al ver que su hermano se acercaba, decidieron crear un plan y decidieron darle muerte a su hermano y decirle a su padre simplemente que había venido un animal del campo y lo había devorado. Pero luego de un discurso, ¿verdad?, luego de un diálogo que encontramos allí en la Biblia, ellos deciden no darle muerte, pero sí venderlo a un grupo de ismaelitas que iban pasando por aquel lugar. Ellos los venden a los ismaelitas y los ismaelitas lo llevan hasta Egipto y allí lo venden a Potifar. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo número 38, encontramos una historia bastante peculiar en la cual José no se ve involucrado, sino que más bien se ve involucrado Judá. Y la historia, en resumen, dice que Judá tiene relaciones con su nuera Tamar, la cual anteriormente se había casado con dos de sus hijos, pero ambos habían muerto. Primero se había casado con uno, murió, luego se casa con el segundo y también muere. Y le correspondía a ella casarse con Sela, el cual era el tercer hijo de Judá. Pero como Judá estaba retardando, ¿verdad?, su promesa y no estaba cumpliendo lo que él le había dicho a Tamar, esta mujer decide crear un plan para ella también tener descendencia y para ella también tener un hijo. Y allí en el capítulo 38 podemos encontrar todo lo que era el plan de Tamar, el cual consistía básicamente en que ella quería acostarse con Sela para así también ella tener descendencia. Pero su plan sale mal, ¿verdad? Judá la confunde con una prostituta y él se acuesta con ella. Y finalmente ella tiene, ¿verdad?, dos hijos, los cuales podemos encontrar allí en este capítulo. Y allí encontramos algo bastante interesante, ya que según menciona la lección y según podemos ver en la Biblia, Fares, un hijo de Tamar, ¿verdad?, y producto de aquello, él sería un antepasado de Jesucristo. Y la lección, ¿verdad?, allí comenta que esto nos muestra cómo es que Dios a veces puede tomar situaciones bastante complejas para nosotros los seres humanos o situaciones bastante engorrosas, bastante tristes y puede sacar algo bueno de aquellas situaciones. Y yendo más adelante, ¿verdad?, yendo al siguiente capítulo, encontramos nuevamente a José, el cual, tal como dice la Biblia, estaba acompañado por Dios. Dios estaba con él y no solamente él se daba cuenta de eso, sino que además las personas lo podían ver, a tal punto que Potifar se da cuenta de esto, se da cuenta que él era sabio, que era próspero y lo pone como mayordomo de su casa. Y aquí encontramos el conocido episodio en el cual la esposa de Potifar tienta, ¿verdad?, a José para que él se acostara con ella, pero él decide huir y se aleja de aquella tentación. Y ella crea una mentira y producto de esto José tristemente es enviado
a la cárcel. Pero la Biblia nos dice que incluso allí Dios estaría acompañándolo e incluso allí él seguiría siendo un hombre sabio y próspero. E incluso comenta allí el capítulo 39 que José se gana el favor del jefe de la cárcel. Y allí en el capítulo 39, los versículos 22 y 23 dicen así: el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y el 23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y avanzando un poco más adelante, encontramos que los sueños de José vuelven a entrar en juego dentro de este relato. Y no solamente los sueños de él, sino que además los sueños de un copero y un panadero que él conoce estando allí en la cárcel. La historia dice, ¿verdad?, que este copero y el panadero le cuentan a José un sueño que cada cual había tenido y él les da la interpretación. Y aquella interpretación también se cumple. El copero es restablecido a su labor, ¿verdad? Y el panadero tristemente es ahorcado. Y tiempo después, el jefe de los coperos se acuerda de José, ya que el faraón tiene un sueño y no había quien le pudiera dar una interpretación a aquel sueño. Así que él se acuerda, ¿verdad?, de aquel muchacho, de aquel hombre que había interpretado su sueño, ¿verdad?, tiempo antes, y le habla al faraón acerca de él. Así que José es llamado y él va delante de la presencia del faraón y allí, ¿verdad?, el faraón le cuenta su sueño y él también le da la interpretación, así como tiempo antes le había dado la interpretación a este copero. Y este sueño que encontramos allí en el capítulo 41 de Génesis, que tenía que ver, ¿verdad?, con 7 años de abundancia que vendrían y además con 7 años posteriores de hambre, finalmente tendrían también su cumplimiento. Y dentro de todo esto, José jugaría un rol fundamental en todo, ¿verdad?, lo que sería el funcionamiento de Egipto durante todos aquellos años. Y bueno, al escuchar, ¿verdad?, al leer, al estudiar toda esta historia, yo creo que tal vez en nuestro corazón como que nos preguntamos, ¿qué podemos hacer frente a las situaciones adversas en las cuales nos vemos, ¿verdad?, a lo largo de la vida? ¿Será que tal vez tú, cuando pasas por algún problema, solamente te quejas, solamente reniegas? Sabemos que hay situaciones que pueden ser muy tristes y muy complejas en esta vida, pero aún así, ¿será que en medio de las situaciones adversas, como todas las cosas, ¿verdad?, injustas que le pasaron a José, ¿será que en medio de aquellas situaciones solamente nos quejamos? ¿O será que tal vez tratamos de comprender qué cosas podemos aprender en medio de todo aquello? ¿O a dónde será que el Señor me está guiando? ¿O qué será lo que el Señor me quiere enseñar por medio de esto? Que el Señor te bendiga, querido amigo que nos acompañas cada semana, y que podamos preguntarnos eso. Y que, como siempre decimos, ¿verdad?, la lección de escuela sabática esté siendo de bendición para ti y también para los que te rodean. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un siguiente capítulo de Redescubriendo.